Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de supervivencia urbana. Hoy vamos a hablar, me voy a quitar las gafas. Vamos a hablar un poco de todo lo que os comenté en un vídeo que publiqué hace algunas semanas sobre si estáis preparados para aguantar un tiempo si ocurre algo, Dios no lo quiera, alguna emergencia de algún tipo, si tenéis lo que podríamos llamar capacidad de respuesta. Dentro de ese vídeo se explicaba algunas partes fundamentales y vamos a hablar de una de ellas, que es el tener un plan. Tener un plan de emergencia, un plan de contingencia si ocurre algo. Hoy nos vamos a circunscribir a lo que sería aguantar una emergencia en casa y en un entorno urbano. En otros vídeos hablaremos de otras cosas, pero hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué diferencia un entorno de supervivencia urbana de otro de supervivencia en el medio natural? Fundamentalmente que cuando se vive en un contexto urbano o semiurbano, hay una serie de servicios que damos por sentados y que dependen a su vez de unas infraestructuras que también damos por sentadas. Agua, luz, transporte. Todo eso que damos por sentado y que ocurre en el entorno urbano y en el entorno natural no tiene por qué ser así, es lo que colapsa en emergencias y lo que hace que la gente, entre comillas, pierda los papeles porque no sabe qué hacer. Cuando todo lo que das por sentado en tu día a día cae, si no te has preparado previamente, si no tienes un plan de contingencia, como os digo, cuando todo eso cae, el caos no solo inunda la ciudad, sino que inunda tu mente. Porque el primer paso ante todo esto es entender que tienes que intentar mantener la calma para que el miedo y el estrés no te hagan tomar las decisiones equivocadas. Respecto a esto, como os digo, en los entornos urbanos hay ventajas, pero problemas que no existen en el entorno natural. A nivel de supervivencia, uno de los más obvios es la aglomeración de gente, la densidad poblacional. No es que sea un riesgo en sí mismo, pero una situación de supervivencia se puede complicar mucho las cosas. Saturación de vías de transporte y movilidad, lucha por los recursos, porque los recursos y el acceso a los recursos bajan muy rápido cuando hay mucha gente que los quiere. Es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Acordaros de la Filomena o la Dana, o situaciones, o los confinamientos del COVID, situaciones en que la gente piensa que no va a tener lo que tiene habitualmente y arrasa los supermercados. Problema: si las vías de comunicación y suministro también se han suspendido, todo lo que son los suministros que damos por sentados en nuestro día a día desaparecen. Empezando por el agua. A lo mejor el agua no está disponible. Y a lo mejor tampoco puedes ir, cuando ya ha ocurrido esa emergencia, a comprarla embotellada. Tienes que tener un mínimo de previsión. En ese sentido, veréis que de vez en cuando tengo unas notas porque intento hacerlo exhaustivo e intento hacer un vídeo que os sea útil, ¿no? En ese sentido, tenéis que tener en cuenta que colapsa el transporte, colapsan los servicios de emergencia, sanitarios y policiales, y el desabastecimiento rápido. Esas tres claves que os acabo de dar, metéroslas en la cabeza. Porque ahí la gente urbana funciona muy mal, si no está preparada, ¿vale? En todo ese contexto que se puede generar, antes de hablar del plan, hay una cosa que yo os recomiendo. Bueno, dos. La primera es permanecer con un perfil bajo, intentar no llamar la atención en ningún contexto, ¿vale? Es muy importante. Y la segunda es esforzarse por moverse con sentido, desplazarse con criterio. Ahora vamos a matizar eso dentro de lo que ya sería el plan. Para empezar a hablar de esto, vamos a meter unos puntos fundamentales. Me vais a permitir que mire mis apuntes. Y vamos a ir de lo genérico a lo particular. Lo primero es que es muy posible que vuestro núcleo familiar se encuentre disgregado en el momento de la emergencia. Y la primera regla es la seguridad personal y la de vuestra familia. Es la primera prioridad, ¿vale? Imaginaos que estáis separados, disgregados. Hay que tener un esquema previo preparado que tiene que ver con a dónde ir, a quién avisar, establecer puntos de encuentro seguros y acordar lugares
además de punto de encuentro, de comunicación, si las comunicaciones también han caído, un familiar, un amigo, y también lugares y puntos de encuentros de zona afectada si nuestro plan contempla esa posibilidad. Oye, si pasa esto, nos vamos a ir a la casa del pueblo del abuelo, ¿vale? ¿A dónde ir? ¿A quién avisar? Muy importante. ¿Y dónde encontrarnos? Si estáis disgregados, los miembros de la familia tienen que saber a dónde ir. Respecto a este orden de prioridades os diré lo primero, vuestra seguridad personal y la del grupo. Lo segundo y muy importante es tener información para poder evaluar el entorno. Si no tenemos información podemos tomar decisiones equivocadas. Es importante intentar enterarse de qué pasa y dónde, ¿vale? Después ya entraríamos, una vez medio organizados, en la cobertura de necesidades básicas, que la vamos a priorizar de esta manera, estas tres, ¿vale? Lo primero, agua y necesidades fisiológicas básicas. Lo segundo, refugio y descanso, un sitio en el que estar seco, caliente y poder descansar, es vital poder descansar. Y lo tercero, alimento y energía. Entendiendo la energía no como la que te proporciona fisiológicamente el alimento, sino energía, luz, acceso, por ejemplo, a tener nuestros móviles cargados o a poder calentar comida, ¿vale? Repaso rápido, lo primero, seguridad personal y de la familia, información y evaluación del entorno, agua y necesidades fisiológicas, muy importante el agua, refugio y descanso y alimento y energía. Hay que intentar respetar este orden y mantener la calma. Para mantener la calma en estas situaciones, si lo pensáis, esto que estamos haciendo es el paso previo y el más importante. Es decir, cuando ocurre una emergencia, si no has preparado nada, solo vas a funcionar en un modo reactivo. Y lo que estamos haciendo aquí es funcionar en un modo preventivo. Eso ya nos predispone a estar un poquito más tranquilos porque habremos hecho los deberes cuando las cosas se complican. ¿Vale? A raíz de esto, delimitaremos un poco el contenido del plan. Vamos a circunscribirnos a un escenario. Es como un algoritmo, ¿no? Emergencia. Me quedo en casa, me tengo que ir de casa. Hoy nos vamos a quedar en el apartado de emergencia, me quedo en casa, ¿vale? Dentro de este contexto, también es importante que entendáis el concepto de equiparse con criterio y no acumular. Es decir, tener muchas cosas no significa que estemos muy preparados. Hay que equiparse con criterio, ¿vale? Eso es muy importante. Observar el entorno va a ser vital aquí, qué está pasando, aparte de informarse, y luego no caer en algunos errores comunes o cosas que veo por ahí, ¿no? Lo primero, veo otras informaciones de gente que seguro que sabe mucho más que yo, ¿eh? Copiar modelos militares en un entorno urbano o modelos que están pensados para la naturaleza quizás no sea lo más inteligente, porque no es el mismo contexto, ¿vale? Otro error común es sobrecargarse para moverse. El hecho de que nos quedemos en casa, ahora lo veremos, no significa que no vayamos a salir o que no tengamos que salir de una manera momentánea. O que no tengamos que salir de una manera definitiva, que también lo veremos con la preparación de mochila de 72 horas. Lo mencionaremos, pero eso lo veremos en otro vídeo. Es decir, la supervivencia en la naturaleza no tiene por qué aplicar a un entorno urbano. Y el material tampoco. Es decir, yo puedo salir con una mochila para salir de casa a, entre comillas, una misión concreta, no necesito llevar un hacha. O elementos que a lo mejor me serían de utilidad en la naturaleza. No es necesario sobrecargarse. Otro error, llamar la atención. Yo, por ejemplo, llevo un tipo de ropa que en el entorno en que yo vivo, que es rural urbano, podríamos definir, llama poco la atención. Pero si yo voy por mitad de la calle con una chupa táctica, la gorra, una mochila de 36 litros de camuflaje y parches por todos lados, llamo la atención. Le estoy diciendo a la gente que además puedo tener cosas que puedan necesitar. Yo llevaría un perfil más bajo, pero haced lo que queráis, ¿vale? Es mi consejo. Y otro error muy común es, como me asusto y colapso, pensar en huir sin tener ningún plan. Vámonos de aquí. Bueno, a lo mejor no es necesario irse y siempre valorar que en casa, si estáis preparados, tenéis el primer bastión de resistencia en una emergencia. ¿Vale? Que ya os lo expliqué en el otro vídeo, que es sobre lo que vamos a hablar. Ese plan, que tiene que estar en vuestra casa,
en vuestro bastión de resistencia, tiene que ser un plan sencillo, bueno y rápido y esquemático. Lo primero, tiene que incluir a las personas y los roles que esas personas van a desempeñar dentro del plan. Padres, papá, mamá, los niños, los abuelos, las mascotas, el núcleo familiar tiene que estar incluido. Pensad en lo primero que os he dicho. Estamos disgregados, ya nos hemos juntado, ¿vale? Para ir contextualizándolo todo. Lo primero, estamos todos. Lo primero que tiene que contemplar el plan. ¿Cuántos somos? 5. ¿Estamos los 5? Genial. ¿Vale? Dentro de esa descripción tenemos que tener muy claro si tenemos personas con necesidades médicas específicas o reducción de la movilidad. A lo mejor tengo medicación para un diabético, pero me voy a tener que plantear una salida alternativa de emergencia porque voy a necesitar insulina. Tenemos que tener contextualizado eso, muy importante, si la gente que está en el entorno familiar se puede mover o tiene necesidades médicas específicas. Segundo, que lo hemos visto antes, pero lo vamos a matizar un poco. Tiene que contemplar ese plan la comunicación y los contactos. A quién llamar, cómo hacerlo. Si no podemos contactar, por ejemplo, con el 112, bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, ¿cómo lo gestionamos? Y esos puntos de reunión que tienen que ser previamente conocidos por la familia. Eso tiene que estar en el plan detallado, donde nos reunimos, si nos vamos a reunir fuera de la ciudad, y a quién llamamos y cómo lo hacemos. En un listado, tener una copia del plan en papel y en los móviles de los adultos. Después, si estamos en casa, porque hemos dicho que vamos a entender que nos hemos quedado en casa, decidimos quedarnos en casa, tenemos que saber si la casa es segura y ver que toda la familia conozca las cosas que la segurizan, como por ejemplo los puntos de suministro, corte de luz, agua, gas, ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Cuáles son los riesgos principales que podemos correr? Y si tenemos que hacer algo para securizar el entorno. Importante. En este caso, y si es yo os diría también que cuidéis la iluminación. Aunque esté disponible, intentando llamar la atención. Iluminación baja. En un entorno urbano siempre estáis expuestos visualmente y acústicamente. La gente os oye y os ve. Y a lo mejor no es óptimo una situación como la que estamos hablando, ¿vale? Cuando nos hemos quedado en casa, entraría en funcionamiento lo que sería el equipamiento mínimo, el kit de emergencia de casa, que ahora veremos lo que tiene que tener, es decir, cómo me he preparado yo para aguantar en casa, ¿vale? Que ahora veremos qué cosas tiene que tener. Esto dependerá de que dentro del plan hayamos hecho una especie de planning de mantenimiento y revisión sobre la despensa, sobre el agua, sobre el botiquín, sobre las cosas que vamos a ver ahora, ¿vale? Ya tenemos los puntos fundamentales del plan, nos hemos quedado en casa, estamos reunidos, vamos a revisar un poco qué tendríamos que tener para aguantar, ¿vale? Para aguantar y sobre todo, muy importante, para enterarnos de qué está pasando y dónde. ¿Por qué os digo esto también? Imaginaros que nos quedamos en casa pero tenemos que salir algo puntual, como el caso médico que os he planteado. Tener información sobre zonas no transitables, sobre zonas de mayor riesgo por el motivo que sea, y tener preparadas rutas seguras que me expongan lo mínimo es crucial, porque lo importante es salir y poder volver. ¿Vale? Ahora hablaremos de eso, pero tenerlo en cuenta, la información. Y este kit tiene que prever todo eso. ¿Qué tenemos que tener en casa? Una vez que estamos seguros y tenemos refugio, que ya os he dicho que eran importantísimos, agua. El agua yo os aconsejo tener siempre reservas embotelladas. Y por otro lado, pastillas potabilizadoras. Tenéis un short en mi canal que os habla de las aquataps y cómo se usan, ¿vale? Pero agua embotellada, en mi opinión, aunque sea un poco, mínimo para una semana. Calculad 2 litros por persona. Os hablo de agua de consumo. La higiene aquí pasa a un segundo plano. La solventaremos con toallitas, ya veremos. En el momento que entramos en una situación de emergencia, no empezamos a consumir, empezamos a racionar. Es decir, yo tengo el agua preparada para 7 días, pero eso no significa que la consuma alegremente. Empezamos a racionar el agua. Os la aconsejo embotellada. Y si hay dudas o tenéis que salir a por agua de la que tenéis dudas, entrarían los procesos de potabilización, en los que yo os aconsejo tener pastillas, aquataps, que os las enseño en el short, ¿vale? Que también hablaremos de eso. Como ya tenemos el refugio y tenemos el agua y estamos juntos, comida, igual para 7 días. La comida yo intentaría que fueran no perecederos, con un control de fechas de caducidad y variada.
Si estáis en casa y tenéis una despensa, tened una despensa que os permita comer bien y estar nutridos. Verduras, legumbres, fuentes de proteína, el pescado enlatado funciona muy bien, frutos secos, fruta que podéis tener en diversos formatos, comida preparada, una lata de garbanzos con verduras, estupenda, ¿vale? Pero variada. Fuentes de carbohidratos, pasta y arroz para cocer tenéis que tener en cuenta que consume agua. Tendréis que valorarlo, ¿vale? Yo tendría siempre comida que además pudiera ser comida y consumida sin necesidad de prepararla, de gastar ningún recurso. Aparte que os voy a recomendar también tener en casa un hornillo de gas para poder cocinar. Eso también lo vamos a racionar. Si no es estrictamente necesario, no tenemos por qué gastar el gas. Y a lo mejor una lata fría no está buena, pero me alimenta igual. Tenéis que valorar que ese consumo esté orientado a la nutrición, no a la degustación. Lo que no quita que tengamos también cosas para momentos un poquito de desestrés. Por ejemplo, tener un dulce, un poco de chocolate. Si tenéis críos, alguna chuche. Incluso tener, aunque no soy muy amigo de eso en situaciones de emergencia, algo de alcohol. En el COVID, si os acordáis, en el confinamiento se disparó el consumo de alcohol. ¿Por qué? Estás estresado, estás tal, te tomas 2 birras. Gestionadlo como queráis, ¿vale? Pero lo prioritario es la nutrición. Calculad las calorías por miembro de la familia y tener alimentos variados para comer bien. También dentro de la comida os aconsejo suplementación. Como mínimo vitamina C y D. Sobre todo si vais a estar un tiempo sin exposición a la luz solar. Como mínimo. C y D. Cualquier cosa que sea multiminerales y demás. Multivitamínicos estupendos. ¿Vale? Muy importante. También, lo que pasa que entraría más en el botiquín, pero lo podríamos meter aquí. En vez de bebidas isotónicas, yo os aconsejo tener también sobres de suero oral, ¿vale? Sobre todo por si hay alguna diarrea o algo que nos rehidrate, electrolitos y demás, ¿vale? Que podamos echar en el agua y podamos rehidratarnos si hay una emergencia. Iluminación. Se cae la luz, apagón, importantísimo. Linternas y frontales para cada miembro de la familia, linterna y frontal. A pilas. Yo os aconsejo a pilas, por lo tanto, una buena remesa de pilas en casa, en vuestra despensa de emergencia, pilas. Frontal y linterna, importantísimo también, farolillos de camping que puedan iluminar una estancia. Dentro de la iluminación, el tema velas, podéis tener, no me parecen del todo seguras, podéis tener unas cuantas si queréis, pero yo me centraría en farolillos, linternas y frontales, ¿vale? Importante. Comunicación, radio a pilas, un básico. Las radios de emergencia van con manivela, son solares, van a pilas, se pueden cargar en la red, son muy útiles. Y tenéis muchas radios que yo os recomiendo, en los enlaces de la descripción las veréis, que además os pueden servir como power bank, que ahora hablaremos de los power bank. Os pueden servir para cargar un móvil. No tienen mucha optimización de carga, pero oye, son un recurso. Y la radio es un básico, una radio de emergencia para entender qué ocurre. El power bank, yo tengo uno por ejemplo que tiene, aparte de la estructura que tiene una placa, otras 3 extensibles, nos va a servir para cargar sobre todo móviles y tablets. Yo os aconsejo tener un cargador que sea además de solar, que lo tengáis cargado a la red y que funcione como una batería externa, ¿vale? Tened un power bank, os dejaré en el enlace lo que yo os aconsejo, que sea una calidad media. En la carga de los powerbank no es muy rápida, la solar ya os adelanto que tampoco es muy rápida, pero si tenemos un aparato relativamente bueno, tenemos acceso a cargar nuestro móvil y nuestra tablet. Mirad que tenga varios puertos para cargar 2-3 dispositivos a la vez y echar un vistazo al material del enlace por si os puede cuadrar. Tener cargadores, cables, etcétera, etcétera, importante. Aparte de la radio de emergencia, yo os aconsejo tener siempre algunas emisoras que no estén capadas, entre comillas, por la ley. Sabéis que hay emisoras que es ilegal usarlas sin autorización previa. Os hablo de emisoras de camping que tengan un alcance de unos 2 kilómetros, sencillitas y sin restricciones. A pilas también. A lo mejor no tenemos otra manera de comunicar y nos puede ser útil para una salida o vete tú a saber. Un par de walkies o 3 walkies o 4 walkies nos pueden venir muy bien. No son caros, os dejaré también el enlace. Higiene. El agua puede no estar disponible,
prioriza el consumo de agua y la hidratación sobre la higiene con el agua. En este caso, también depende de si tenemos críos, son más pequeños, más mayores, toallitas, geles hidroalcohólicos, bolsas, papel, porque a lo mejor tenemos que gestionar otro tipo de residuos, ¿vale? La higiene aquí es importante, no solo la personal, sino también cómo gestionamos restos de comidas, tal, tener en cuenta que a lo mejor no se puede bajar a la calle a echar la basura, hay que gestionar esto. Los residuos que generamos, ¿vale? Importante. Tema medicinas y botiquín. Las medicinas las vamos a tener siguiendo dos principios fundamentales. El primero, las necesidades específicas de cualquier familiar que sea dependiente de una medicación. Y la segunda, medicinas generales que nos ayuden a paliar enfermedades teniendo en cuenta que no sabemos cuándo va a haber tiempo asistencial médico o cuándo vamos a poder ir al hospital. Yo os aconsejo siempre algo para la fiebre, un antipirético, algo para el dolor, analgésico, algo para las infecciones, antibiótico, algo para las alergias, antihistamínico, algo para las diarreas, que pueden ser peligrosas, un antidiarreico, y con estas 5 claves más o menos podemos aguantar las cosas más comunes que pasan en casa. Recapitulemos. Para la fiebre, para el dolor, para las infecciones, para las alergias, para las diarreas. ¿Vale? Con esto tendríamos cubierto un espectro bastante amplio. Y luego tendríamos en el apartado médico un botiquín de emergencias para poder tratar desde una quemadura o una herida tópica sencilla hasta cosas más graves. Yo os aconsejo tener un botiquín estándar y además material de tipo IFAC. Torniquete, vendajes hemostáticos, parches torácicos, cosas que puedan prevenir hemorragias exsanguinantes, que puedan tratarlas. El botiquín ya es al nivel friki que queráis llegar. Sí os digo que en esto, para comprar una botella de agua y tenerla en casa no hace falta formación. Para los primeros auxilios sí, formaros en primeros auxilios, formaros en soporte vital básico y DESA, formaros en control de hemorragias exsanguinantes. Dedicad un poco de tiempo a aprender. Si tienes el botiquín más completo del mercado pero no sabes usarlo, no tiene mucho sentido, ¿vale? La prevención no tiene sentido en ese momento. Temperatura, puede ser que estéis en casa pero haga frío. Preved mantas, ropa de abrigo, sacos de dormir pueden ser útiles. Y en un momento dado los podéis pasar a mochilas de salida y os pueden venir bien. Herramientas, las que tengáis en casa, porque estáis en casa, pero la multiusos es un no negociable. Sobre la multiusos, aparte de que os dejo un enlace aquí, tenéis un short que os habla sobre ella. Y dentro de las herramientas, otro no negociable para mí, cinta americana y bridas. Apañan un montón de cosas, ¿vale? No lo olvidéis. Y las herramientas que habitualmente tengáis en casa. Con eso tendríamos cubierto casi todo el espectro. ¿Qué añadiría yo? Una mochila de supervivencia urbana, que no una de 72 horas, que de eso hablaremos en otro vídeo, ¿vale? Es algo no sobrecargado, no táctico, que no redunda en herramientas que repito una y otra vez y que está pensada de manera práctica para ir ligero y llevar cosas que pueden editar en una salida express. Por ejemplo, tengo que ir a buscar medicinas o tengo que ir a buscar alimentos, porque ya ha pasado el tiempo, he consumido mis recursos. Necesito desplazarme con rapidez, necesito dejar la vivienda, un tiempo que además se puede complicar, no sé si voy a poder volver en un día, en unas horas, y debo mantener una autonomía básica durante ese tiempo. Tened una mochilita preparada, con algo de comida, con algunos elementos indispensables, y tened en cuenta que estáis en una ciudad. No llaméis la atención. En este caso, si vais a salir de casa, os recuerdo otra cosa que os he dicho, pero que es importante, que es la orientación. En este caso no os tenéis que orientar a la naturaleza de noche siguiendo las estrellas. En este caso la orientación depende de la información que tengáis, que os lo he dicho al principio. ¿Qué zonas son transitables? Si puedes averiguar dónde se concentra el riesgo para no ir. Si hay posibilidades de movilidad con vehículo, que es raro pero podría ser. O vas a tener que ir a pie sí o sí. Y qué rutas te exponen menos teniendo en cuenta lo que os acabo de decir, ¿vale? Con todo este kit ya tendréis algo para aguantar en casa seguros, ¿vale? Para manteneros hidratados, para manteneros secos, para manteneros calientes, para manteneros nutridos y sobre todo para manteneros juntos y seguros. Espero que el vídeo os haya servido. Espero que empecéis a elaborar vuestros planes, que es básicamente lo que os he dicho, ir organizándolo por escrito.
Recordad que ese plan tiene que haber una copia para toda la familia tiene que conocerlo. Y espero que si os interesa estar medianamente preparados sin grandes locuras, esto sea de utilidad. No dejéis de ver la descripción con los enlaces a material útil sin volvernos locos. No dejéis de ver otros vídeos relacionados con estas temáticas. Y no dejéis de ver también la parte de deportes de contacto y defensa personal, que es un poco el núcleo del canal. En la situación de emergencia y seguridad, para protegerte a ti mismo y proteger a tu familia, tienes que saber defenderte. No obviéis ese aspecto en la supervivencia urbana o en el medio natural. Hay que tener habilidades de defensa. ¿Vale? Cuidaros muchísimo, cuidar de los vuestros, nos seguimos viendo por aquí, suscribiros, dadle un like, compartidlo y no dejéis de entrenar ni de prepararos.